Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sección, esta quinta sección de enfermedades crónicas del corazón, fortaleciendo el manejo de condiciones cardíacas en la atención primaria. Eh, Cabe resaltar que esta iniciativa educativa es gracias a la subvención de HERSA, que está diseñada especialmente para médicos primarios y profesionales de la salud. Hoy seguimos, ¿verdad?, aprendiendo junto a nuevas estrategias de práctica y basadas en evidencia para apoyar a nuestros pacientes. Eh, Pueden utilizar el chat para presentarse, escribir su especialidad y de dónde nos visitan, cuál es la clínica y el municipio. Eh, no sé si les mencioné, mi nombre es Francely Sánchez y hoy voy a ser la moderadora. Las guías generales para el día de hoy es encender sus cámaras, queremos conocerlos. Además de eso, necesitamos esa práctica, esa participación activa. Además, compartir sus experiencias y escribir en el chat las dudas que tengan durante esta sección. Ahora vamos a estar pasando a hablar un poquito sobre el Quality Improvement. Esta es la segunda sección, ¿verdad? Que ya le ofrecemos estas métricas. Así que le dejo a mi compañera Alexandra que le va a estar un poquito hablando sobre esto. Gracias, Francelis. Durante la tarde de hoy tenemos una encuesta que la vamos a estar colocando mediante el chat. La encuesta es solamente para profesionales de la salud que atienden pacientes en un contexto clínico. Así que si usted es un profesional de la salud, le agradecemos que puedan tomar el tiempo de completar esta breve encuesta. Prácticamente son preguntas bien cortitas sobre algunas de las prácticas aplicables que vamos a estar discutiendo aquí en esta serie ECO y algunas ya las hemos discutido. Así que agradecemos, ¿verdad?, que completen la encuesta en estos minutitos que tenemos. Muchas gracias, Alexandra. Voy a dejar unos segunditos para que puedan contestar. Sigue abierta, me pueden decir las compañeras si hay bastante contestaciones. Buenas tardes, Daisy Molina. Saludos a la Valerie, a la nutricionista. Se me perdí, por aquí. Valerie Rivera. Bienvenidos a todos. Vamos a seguir. Hoy, el tema de hoy es factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares en la población puertorriqueña, que lo estará abordando el doctor Migdoel Cruz Rodríguez, internal medicina, cardiólogo. Y antes de eso, que el doctor comience, vamos a hacer la preprueba de esta sección. Son 3 preguntitas. Ya se supone que la pueden estar viendo en sus pantallas. De no aparecerle, pueden presionar donde dice Pulse. No puedo acceder a la encuesta. Estamos trabajando en eso. Ok, yo bien veo que están comenzando a contestar. También tenemos el enlace en el chat. Si le hace más fácil, pues pueden entrar a ese enlace y contestar las preguntas.
La preprueba se quedará abierta para que puedan ir contestando. Sí, pueden utilizar el enlace. Si no, mis compañeros le estarán asistiendo en caso de que no puedan acceder a la preprueba. Ahora sí, doctor, le doy el espacio para que pueda comenzar a abordar los temas. Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Por acá, doctor Cruz, ya habíamos hablado anteriormente. Eh, Me sale en la pantalla la preprueba. Le puedo dar X? No pasa nada. Minimízala si puedes. No me sale minimizar. No, Me sale... eh, déjame, te están cambiando. Ahora sí le puedes dar. le puedo dar X. Sí, O sea, la puedo cerrar. sí, adelante, sí. Ok, perfecto. Ahora sí. Pues como ya mencionaron, vamos a estar hablando un poquito hoy acerca de los factores de riesgo más comunes para enfermedades cardiovasculares en la población puertorriqueña. Realmente, tanto en la población puertorriqueña como a nivel nacional, son los mismos factores de riesgo. A la hora de hablar de factores de riesgo, las guías los tratan de dividir en aquellos que se pueden modificar y los que no se pueden modificar. Comúnmente, pues los no modificables, pues serían la edad del paciente, el historial familiar y aquellos factores que se pueden modificar, pues el uso de cigarrillos, el tabaco, la presión arterial, la obesidad, la diabetes, el colesterol y la actividad física. Y dentro de cada uno de ellos, cada uno tiene un impacto diferente ¿verdad? En el desarrollo temprano de enfermedad cardiovascular de cualquier tipo, entiéndase coronariana, entiéndase carótida, piernas y también enfermedad cerebrovascular. Todas comparten los mismos factores de riesgo. Cuando miramos en la parte de historial familiar, las guías son bien enfáticos en que usemos historial familiar de personas relativa de primer grado, ¿verdad? Entiéndase, papá, mamá o hermanos de la persona. Entonces, casi siempre ahí lo que miramos es la edad, ¿verdad? Si nuestros padres o hermanos desarrollaron enfermedad cardíaca antes de los 55 años en hombres que hayan tenido infarto o antes de los 45 años si es mujer. ¿Por qué en mujer usamos unas métricas diferentes en la edad? Por el periodo de menstruación, ¿verdad? Y todas estas cosas las protegen de alguna manera del desarrollo de enfermedad aterosclerótica. Sin embargo, luego de cierta edad, pues ese riesgo se va igualando al de los hombres. Vemos que el de los hombres siempre tiende a ser un poquito más temprano y más o menos después se van igualando. En cuanto a la edad, los factores van a ir, no, vuelve una hacia atrás, disculpa. En la edad, pues hombres más comúnmente después de los 45 años y mujer después de los 55. Y ahora sí, sí, vamos a la próxima. Aquí lo que estamos viendo es cómo en mujeres particularmente se afecta o ven esa tendencia que después de los 50 años o después de la menopausia vamos a ver un aumento significativo en la enfermedad aterosclerótica. Pueden comparar en la línea azul, sería cómo se comporta en la parte de los hombres el desarrollo de este tipo de enfermedades y la línea rosada o violeta, pues en las mujeres y podemos ver que después de la menopausia, alrededor de los 50, 55 años, pues vamos a ver un aumento significativo en el desarrollo de enfermedad aterosclerótica en la mujer versus los hombres, ¿verdad? Así que eso es bien importante tenerlo en cuenta. Por eso es que casi siempre vamos a atender hombres con infarto, hombres con derrame cerebral un poquito antes y ya después de los 50, 55 años, pues ese riesgo lo vemos en cualquier persona en la población. Entonces, vamos adelante. Particularmente en los factores de riesgo modificables, aquí hago énfasis en el uso de tabaco, debido a que podemos decir que es el factor prevenible o modificable que más depende del mismo paciente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para los demás factores de riesgo, tanto la hipertensión, la diabetes, el colesterol, pues necesitamos atención o ayuda médica cercana para poder manejarlo, pero el uso de tabaco particularmente depende casi más de un 80% del mismo paciente, obviamente con el apoyo médico, pero depende del paciente en sí, de la voluntad que tenga el paciente
a dejarlo. En el 2021 se vio que alrededor 9 a 10% de los adultos puertorriqueños fueron identificados como fumadores activos, aunque hemos visto más reciente que con el uso de los vapes y de los cigarrillos electrónicos, pues obviamente hay que tomar eso también en cuenta en estas generaciones de ahora. El tabaco hay que tener en cuenta que aumenta el riesgo de infartos al miocardio, de derrames cerebrales y tener en cuenta que las personas que fuman, no importa cuánto tiempo lleven fumando, pues tienen un aumento de 2 a 3 veces más de desarrollar cualquier enfermedad cardiovascular por encima de la población general. Pero de igual manera es el beneficio que estos pacientes tienen a la hora de dejarlo. Se ha visto que una vez un paciente deja de fumar, incluso alrededor de antes de un año ya vemos cambios que benefician o detienen de alguna manera el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, e incluso después de los 5 años que el paciente ya dejó de fumar, su riesgo cardiovascular se asimila o se iguala bastante al de la población general. Así que nunca es tarde para decirle a nuestros pacientes en la clínica que dejen de fumar, porque van a tener la experiencia que el paciente le va a decir que ya lleva 30 años fumando, que lleva 40 años fumando, pero la verdad es que no importa cuántos años lleve fumando, nunca es tarde para dejarlo. Y también conocer que fumar es la causa principal de enfermedades cardiovasculares, que son prevenibles, como ya mencionamos, en Puerto Rico y en Estados Unidos, y que estas contribuyen 30-40% de las muertes por enfermedades específicamente coronarianas, infartos al miocardio, también de accidentes cerebrovasculares. Podemos ir a la próxima. Aquí simplemente para tener una idea de cómo a la izquierda pueden ver que tiene el riesgo cardiovascular a 10 años y el riesgo cardiovascular en hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres, en aquellos pacientes que son diabéticos, ¿verdad? Y podemos ver que pacientes que son diabéticos, que es el próximo factor de riesgo, en este caso modificable, que depende de médicos, como en hombres y mujeres hay un aumento significativo. Si seguimos la línea violeta, se ve en mi pantalla, pues podemos observar cómo en las mujeres hay un aumento significativo a temprana edad o 10 años antes de la población general, y en los hombres, en la próxima tablita, podemos observar cómo hay un aumento exagerado de la enfermedad aterosclerótica o enfermedad cardiovascular, incluso hasta 10, 12 años antes de las personas que no son diabéticas. O sea, que la importancia de manejar y identificar estos factores de riesgo temprano en la patología, pues es súper importante para prevenir ese riesgo. Podemos ir a la próxima. El otro factor de riesgo que también lo podemos modificar es el colesterol. El aumento en colesterol, ¿verdad? Está específicamente el colesterol que decimos el colesterol malo, el LDL, está directamente proporcional asociado al aumento o desarrollo temprano de enfermedad cardiovascular. Si observan en la tablita, a la izquierda tenemos el riesgo de enfermedad cardiovascular y abajo pues podemos observar cómo ese aumento de riesgo cardiovascular va a ir aumentando en la medida que aumenta el nivel de LDL o lo que le llamamos el colesterol malo. Usualmente en la población general, a partir de los 40 años, pues queremos tener esos valores de LDL por abajo de 100, idealmente entre 70 a 100 y mucho más bajito de eso en aquellos pacientes que ya han tenido eventos clínicos como de derrame cerebral o infarto del corazón, donde los queremos cercanos a 70, incluso hasta menor de 70. También es importante cualquier paciente que tenga entre 40 y 75 años y tenga algún factor de riesgo adicional, como diabetes, por ejemplo, pues nos gusta siempre llevar ese LDL menor de 100. Y en los pacientes que son ya menores de 40 años, pues uno puede ser un poquito más flexible con eso. Pero la gráfica básicamente lo que queremos es tener claro cómo es la relación entre el aumento del LDL y el desarrollo de enfermedad aterosclerótica. Podemos ir a la próxima. Casi nunca se menciona, pero una de las principales cosas o cosas más tempranas que uno puede ver en las clínicas de medicina primaria, a veces con el nutricionista, son poder identificar qué pacientes tienen síndrome metabólico. Usualmente existen 5 parámetros de los cuales si el paciente nos cumple 3 de ellos, pues podemos estar hablando ya de síndrome metabólico y un buen momento para empezar a hacer cambios en el estilo de vida, bajar el colesterol, bajar de peso, empezar a ser más consciente de la modificación agresiva de factores de riesgo, antes de que entonces desarrollamos enfermedades un poquito
más importantes. De los 5 factores que son el HDL, los triglicéridos, circunferencia de la cintura, la presión arterial y el fasting la glucosa en ayuna, pues si el paciente en cualquiera de nuestras visitas nos cumple con al menos 3 de cada uno de estos factores, pues ya podemos decir que nuestro paciente tiene síndrome metabólico, y es súper importante porque el tener síndrome metabólico por sí solito pues está asociado a tener mayor enfermedad aterosclerótica, y también tiene un aumento en la muerte por enfermedades coronarianas de cualquier tipo, ¿está bien? Así que nos aumenta la mortalidad en general debido a enfermedades cardiovasculares. Así que síndrome metabólico, tenerlo en cuenta para empezar un manejo temprano de estos pacientes, tanto en colesterol, en azúcar, en control de peso y de la presión arterial. Podemos ir a la otra. Actualmente existen varias tablitas o varias calculadoras que nos hacen la vida un poco más fácil en las clínicas a la hora de decidir dónde estoy con mi paciente y qué debo hacer ahora mismo, ¿verdad? Para poderlo ayudar de acuerdo a donde estén. Y las más que se están usando las que nosotros tenemos accesibles en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, es el que nos estima el ASCVD, el riesgo de enfermedad aterosclerótica a 10 años. Es una tablita que la tenemos todos accesibles en cualquier aplicación, y lo que hemos visto que basado esto utilizando pues la edad, el sexo, la raza del paciente, la presión sistólica, presión diastólica, y simplemente haciéndole un lipid panel al paciente y tomando en cuenta el colesterol total, el HDL y el LDL, colesterol bueno, colesterol malo, el historial de diabetes, si el paciente fue fumador, en algún momento si fuma o si nunca ha fumado, pues podemos tener un riesgo que nos da una idea de cuáles pacientes debemos ser más agresivos y cuáles pacientes están que están a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y cuáles no. Entonces, si le das a la siguiente, podemos observar aquí entonces que dependiendo del riesgo que nos dé en esa calculadora, pues clasificamos a nuestros pacientes en bajo riesgo, aquellos que nos da por abajo de 5%, donde le vamos a recomendar pues un estilo de vida saludable a ese tipo de pacientes. El riesgo intermedio, cuando ese valor nos da entre 7.5 pero menor de 20, ahí usualmente lo que recomendamos son estatinas de intensidad moderada, o en aquellos pacientes que tienen otros factores de riesgo, pues podemos elegir estatinas de alta intensidad dependiendo cada individuo en particular, ¿verdad? De si es diabético, si ha tenido infartos anteriormente, caería entonces en un riesgo más alto, así que usaríamos estatinas de alta intensidad. Pero si el riesgo de ASBD es 7.5, o sea, un riesgo intermedio, y tiene 40, 75 años y tiene quizás alguna otra condición, pues debemos ya ir pensando en usar las estatinas en ello. Y el riesgo alto, pues ya son pacientes con clínica particular de enfermedad aterosclerótica. Dejé para lo último el que dice borderline, porque aquí es donde a veces el área gris es lo que se nos hace más difícil en las oficinas médicas para uno controlar a los pacientes, y todos esos que están en ese riesgo borderline, que es la que marca la tablita entre 5 a menos de 7.5, ahí es donde usualmente vamos a usar otras herramientas adicionales. Por ejemplo, la proteína C reactiva o el calcium score, son herramientas que en aquellos pacientes que tenemos un riesgo que está en el mismo borde y se nos hace difícil decir contra que este paciente le voy a dar estatinas, no le voy a dar estatinas, ¿qué quiero hacer con él? Pues si le hacemos un calcium score, por ejemplo, y ese calcium score nos da 0, pues eso es un paciente que quizás le digamos, mira, vamos a seguir el estilo de vida por ahora y no vamos a empezar las estatinas, versus uno que me dé 100 o más de 100, pues lo puedo usar como apoyo para poderle decirle a ese paciente, mira, es un buen momento para empezar estatinas ahora, porque aunque tu riesgo esté en el borde, tienes este otro factor de riesgo que me va a acelerar la aterosclerosis en ti. En ese mismo, siguiendo esa misma línea, cuando estamos en esa indecisión de qué hacer con el paciente, existen otras cosas como conocer si hay enfermedad reumatológica en el paciente, si tiene enfermedad crónica renal o si tiene otros factores inflamatorios que me puedan acelerar el desarrollo de aterosclerosis en los pacientes. En esos casos, pues deberíamos empezar estatinas temprano en la condición clínica del paciente. Así que básicamente, pues esa tablita nos va a ayudar a saber en qué estado está nuestro paciente y qué manejo debemos elegir con ellos.
Podemos ir a la siguiente. Esta es otra tablita que salió recientemente, 2023, y le dieron mucho énfasis en las guías del 2025, específicamente en las de hipertensión, que es un poquito más sofisticado, utiliza más o menos los mismos parámetros, pero aquí también añade patologías crónicas de los pacientes, usando cuando son diabéticos, la hemoglobina glicosilada, donde tú sabes qué tratamiento estamos usando, si estamos usando o no tratamiento médico para eso, y también se fija en algo que no usamos, que era de la condición renal del paciente, ¿verdad? El GFR, para saber también si hay enfermedad renal. Así que nos puede dar un poquito más de precisión a la hora de tomar la decisión de en qué categoría acaba nuestro paciente. Si le das a la próxima slide, aquí podemos ver que en esta tablita nueva que usamos ahora, pues básicamente es parecida a la que usábamos antes de la calculadora de ASCVD, pero nos amplía un poquito la estimación de riesgo usando otros parámetros, como ya vimos allá. En estos factores también las guías sugieren, como hablamos ahorita, añadir el uso del calcium score, la proteína C reactiva y la historial familiar. Si nuestro paciente tiene padres o hermanos que tuvieron infarto antes de la edad que ya habíamos hablado anteriormente, pues ahora también esa tablita pues la tomamos en cuenta. Es bien importante que independientemente de la calculadora de riesgo que usemos, no es que es para todos los pacientes, porque yo puedo tener un paciente que tiene un ASCVD que por la tabla me da bajito, pero por los factores de riesgo que tengo de frente o el estilo de vida del paciente y otras cositas, pues debería yo con anticipación usar estatina y no necesariamente voy a ir acorde con lo que dice las tablitas. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que el enfoque que debemos tener es individual, es personalizado para las necesidades de cada paciente. Así que antes de uno finalmente decidir qué hacer, pues lo inicial es que debemos discutir el riesgo, el beneficio con los pacientes y las diferentes opciones de tratamiento. Pasa con el manejo de la hipertensión. Si el paciente no sale en estadio 1, no necesariamente tenemos que arrancar y dar medicamentos, ¿verdad? Porque como médico eso es lo primero, el reflejo es ese, quizás orientando al paciente sobre cambios en estilo de vida, bajar de peso, buena higiene del sueño y todo eso, podemos reducir riesgos sin tener que necesariamente seguir las guías adecuadamente. Así que vamos a la próxima. En cuanto a factores de riesgo modificables, como ya acabo de mencionar, hay que tomar en cuenta cambios en el estilo de vida, que usualmente dicen las guías que para mejorar o disminuir el riesgo cardiovascular, el ejercicio, ya que el sedentarismo es uno de los factores de riesgo más fáciles de modificar, pues el ejercicio, antes las guías enfatizaban actividad física aeróbica, al menos 150 minutos a la semana o al menos 30 minutos durante 5 días de la semana. Ahora también le añaden al menos 2 días de ejercicios de resistencia o ejercicios de intervalo. Adicional a la actividad física, la dieta saludable, que por dieta saludable entendemos que la dieta mediterránea hoy por hoy sigue siendo la número 1. Y en aquellos pacientes que sufren de hipertensión, también el DASH diet, que viene siendo la dieta bajita en sal. También las guías hablan de abstenerse totalmente de alcohol. Y aunque no lo menciona por acá, también el exceso de alcohol pues, está involucrado por ahí. Y control de peso. Control de peso es súper, súper importante. A veces no solo el peso, también hasta las pulgadas que se midan, que ahora le sirve la ropa. Es importante darle reassurance de que eso también cuenta. No necesariamente es que perdí 10 libras, pero si bajé 3 o 4 pulgadas de size en ropa, pues eso también cuenta. Así que toditas ellas pues son riesgos bastante fáciles de modificar. Podemos ir a la siguiente. Por acá, tratar las enfermedades comórbidas que tenga el paciente, en específico, pues las que comúnmente tenemos de frente en nuestras clínicas son la presión arterial, la diabetes y el colesterol. La presión arterial, las guías dicen que la meta que debemos tener en todo paciente que es hipertenso, pues debería ser que las presiones sean menores de 130/80, obviamente con tratamiento. Los pacientes que son diabéticos, pues quisiéramos llevar 7.5, 6.5 de hemoglobina glicosilada, ya sea usando hipoglicemiantes orales o insulina. Y en cuanto al colesterol, dice mantener niveles óptimos, pero es que esto va a depender del paciente que tenemos de frente. Si nuestro paciente ya tuvo un derrame,
tuvo un infarto, fue operado del corazón, pues debería ser menor de 70. Si nuestro paciente tiene factores de riesgo, pero no tiene ninguna enfermedad de ASBD clínica, pues los valores recomendados son entre 70 y 100. ¿Está bien? O sea que en otras palabras, para la población general, mayor de 40 años, menor de 100, el LDL óptimo, pero para aquellos que han tenido ya enfermedad clínica o ASCVD clínico, menor de 70. Y para eso, pues usamos estatinas, ¿verdad? En cuanto hablando de las estatinas, pues la podemos usar tanto de prevención primaria, que es lo que acabamos de decir, o prevención secundaria. Prevención secundaria, pues en aquellos pacientes que ya tienen ASCVD clínico, nuestra intención es al menos o disminuir 50% del LDL actual del paciente, o en aquellos pacientes que tienen enfermedad, reducirla de 70. Si no podemos con las estatinas solos, pues usamos otro, ya más adentrándose a lo que es cardiología, pues usamos otro adherentes a esto, como la CETIA, y también hay otros medicamentos nuevos que también se los podemos añadir a los pacientes y que las podemos usar como prevención primaria en aquellos pacientes que estén entre 40 y 75 años, que sean diabéticos o menores de 40 años, pero que tengan el LDL por arriba de 190. Esos pacientes también se benefician de usar estatina. Vamos adelante. Dale una hacia atrás un momentito. Importante mencionar que no lo dije, que las estatinas y a los que hayan por ahí de medicina primaria, las que comúnmente recomendamos o reconocemos como estatinas de alta intensidad, son solamente poquitas opciones. Son la Lipitor, que sea de 40 o que sea de 80, o la Crestor, que sea de 20 o que sea de 40. Esas son las únicas dos estatinas que nosotros pues recomendamos o al menos usamos o clasificamos como de alta intensidad. Fuera de ahí, las de moderada pues pueden variar. Vamos adelante. Solo para mencionar que muchas veces se nos pasa como médicos que vacunarse contra la influenza está asociado a una disminución de la muerte cardiovascular, y es por eso que todos nuestros pacientes que han tenido eventos cardiovasculares, ya sea derrame cerebral, ya sea infarto al miocardio, siempre debemos hacer énfasis en que orientarlos en que se deben vacunar anualmente. Aunque pues, muchos están en desacuerdo, pero sí esto ha demostrado una disminución de la recurrencia o empeoramiento de la enfermedad aterosclerótica. Podemos ir hacia adelante. Dale para allá. Y aquí, una vez ya tenemos esos factores de riesgo, que yo sé que toditos ustedes ya los dominan, pues vamos adelante para ver, no sé si quieren. Puedes ir hacia la próxima. En es que pensé de repente que eran las mismas preguntas, pero estas no fueron las mismas, ¿verdad? Elegimos otras allá. Ok, perfecto. Básicamente, una vez ya resumido la parte de cuáles son los factores de riesgo quizás más comunes para enfermedad cardiovascular, que obviamente es un tema que la mayoría de los médicos o cualquier personal de la salud domina, pues yo pienso que a ver, llevarnos algo de esto pues es de suma importancia. Así que haciendo una preguntita solamente y quizás hacerlo de manera más dinámica, aquí tenemos un paciente de 40 años que vemos en nuestra oficina para una evaluación inicial y tiene un BMI de 28. Su presión arterial es de 125/70, los laboratorios mostraron un LDL de 190, unos triglicéridos de 140 y una hemoglobina glicosilada de 6. ¿Cuál de las intervenciones es más apropiada para reducir el riesgo cardiovascular? En un paciente de 40 años con un BMI en 28, una presión arterial 125/70 y los parámetros que mencionan ahí de los laboratorios. Ejercicio aeróbico, 150 minutos a la semana, aspirina en dosis bajita, estatinas, antihipertensivos o insulina. ¿Hay alguna? Yo creo que pueden hablar, ¿verdad? Sí, pueden utilizar el micrófono y si tienen la contestación, ¿verdad? Pueden levantar la manita y le damos permiso acá para abrirle el micrófono. Ok. Sí, ya nos comenzaron a contestar, doctor. No sé si puede ver el chat, Ok, espérate. Vamos por ahí. pero sí, Déjame ver. tenemos a Denise, que Ok, nos ok. contesta Estatín. Ujú.
Ah, ok, La la vi que, aquí. No pasa nada con la presentación, ¿verdad? Ah, yo creo que no. no, no pasa nada, yo estoy Sí, ready. pero yo creo que, perdónenme, pero creo que le di algo que no era acá. Dame un segundito. No te preocupes, donde dice chat, por ahí es que es. Pero me adelantó, sí. Te dejé de escuchar. Doctor, no te estamos escuchando. Ok, Ahora, ahora es que ahora sí. ok. Sí, que estaba leyendo por ahí que pusieron estatina, ejercicio, o sea que está entre esas dos. Pues mira, le puedes dar hacia adelante. Mm, ahí está. La respuesta, obviamente, los ejercicios, puedo comprender por qué la eligen, porque sí, me va a bajar el riesgo cardiovascular, pero en este caso, el paciente de 40 años tiene el LDL demasiado alto. Y ya habíamos comentado ahorita que las dos razones para yo comenzar una estatina es 40-75 años con un factor de riesgo adicional, como diabetes, por ejemplo, pero aunque el paciente tiene 40 años, tiene 190. 190 es un valor demasiado alto y en ese caso, pues vamos directo a empezar la estatina. Obviamente, esto es consecuente con lo demás. O sea, si tenemos la presión que lo amerita, pues también empezamos antihipertensivos. Si el ejercicio nunca va a estar de más, pero de ellas la intervención más apropiada que a largo plazo me va a reducir el riesgo cardiovascular, pues son las estatinas. ¿Está bien? Y aquí pues una estatina sería favorable para una idea de bajar ese LDL al menos un 50% de lo que es, pero también la actividad física me va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular y en este paciente particular el peso también es importante, los triglicéridos, la glicosilada, porque está en 6, o sea que estamos hablando de un paciente que es prediabético, o sea que definitivamente todas tienen que ver, pero la más que me va a ayudar a bajar el riesgo cardiovascular, pues son las estatinas. Ok. Puedes ir a la próxima. Entonces, ¿cuál de los siguientes no es parte de los criterios, facilito, de los criterios de diagnóstico del síndrome metabólico? HDL menor de 40, triglicéridos mayores a 150, circunferencia de cintura mayor de 37, presión arterial más de 130, azúcar en ayuna mayor a 100 y edad que sea mayor de 50 años. ¿Cuál de los siguientes no es parte de los criterios? Veo ahí que están, vamos a ver, vamos a darle un brequecito ahí, a ver qué han puesto por ahí. Edad, edad, y a rayo. Ok, le puedes dar adelante. Le puedes dar adelante, vamos a ver cuál es la respuesta. Mayor de 50 años, correcto. Aquí está, la edad no tiene, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con esto. Incluso a veces podemos ver síndrome metabólico en pacientes de 30 añitos que uno pensaría que no, pero quizás por obesidad y demás, y es un buen momento para uno empezar a hacer cambios en el estilo de vida. El HDL y los triglicéridos, pues la actividad física tiene mucho que ver para su mejoría, al igual que la circunferencia de cintura. Y ya, obviamente, presión arterial y diabetes, pues ya son algunos de los riesgos que van a necesitar un poco más de ayuda médica, aunque la presión arterial, los cambios y el ejercicio también me van a ayudar a eso. Así que inicialmente cuando tenemos más de 140-80 no hay que ir de lleno a medicamentos, el bajar de peso, la buena higiene del sueño, descartar que uno no tenga nada del sueño, pues también me va a ayudar a bajar ese riesgo. Pero sí, los factores de riesgo de los criterios, el único que no aplica ahí es entonces el de edad. Podemos ir al otro. El medidor de riesgo cardiovascular a 10 años obtenido del Poor Core Equation subestima el riesgo cardiovascular en puertorriqueños. ¿Eso es cierto o es falso? Vamos a ver si alguien más dice algo. Sí, ya lo vi por ahí. Le puedes dar hacia adelante.
Yo creo que no cabe duda de que usualmente, y lo uso de ejemplo porque las métricas que nosotros usamos en las guías de tratamiento no necesariamente todas aplican a nuestra población y no necesariamente todas aplican al puertorriqueño por razones culturales, nuestra genética, nuestra dieta desde pequeños, lo que se come en Puerto Rico no es lo mismo que se come quizás en los Estados Unidos o en los lugares que utilizan, porque casi siempre nos guiamos por guías europeas y por las guías estadounidenses. Y estudios de esa magnitud para tomar estas decisiones, pues no se han hecho en Puerto Rico, o al menos con esa data robusta de pacientes. Así que aunque usamos las mismas métricas, hay que tener en cuenta que la dieta en Puerto Rico es diferente, la actividad física en Puerto Rico es diferente y nuestras condiciones ambientales pues son bien únicas. Y sí es verdad que hay que tener en cuenta que ese riesgo puede ser mayor, aunque nuestra calculadora de ASCVD nos diga que es menor. Por eso les comentaba ahorita que no siempre vamos a tener que 100% guiarnos ahí. Si sabemos que el paciente tiene un estrés brutal, que no hace caso, que come por ahí en los fast foods y aunque me da un poquito más bajito, pues puedo ser más agresivo con esa persona. ¿Está bien? Así que vamos adelante. Aquí. Voy Pues, a dejar de ok. proyectar Sí, para dar espacio a las personas que puedan hacer sus preguntas. correcto.